Los mitos y las leyendas de nuestro país forman parte de la herencia colonial y de nuestro patrimonio cultural. Estos relatos, que en algún momento de la historia solo eran transmitidos de forma oral, trataron de explicar los acontecimientos de la naturaleza y sucesos inexplicables de la época. Sin duda son fascinantes por el misticismo que los envuelve, y no dejan de cautivar a los amantes de lo sobrenatural. En esta ocasión, te traigo una canasta de 6 leyendas de México. Espero que sean de tu agrado. Soy Yaro, de Estación Relaterror. Comenzamos. Doña Francisca la Embrujada. Las calles de la Ciudad de México son lugares llenos de historias olvidadas por el pasar de los años, pero sin duda no dejan de ser interesantes, como ya se mencionó, para los amantes de lo sobrenatural e inexplicable. Y este es el caso de lo ocurrido en el número 7 de la calle Venustiano Carranza. Esta casona fue el escenario de una historia de recelo amoroso entre una madre, un hijo y su prometida. Cuenta la leyenda que en el año de 1574, una señora de alcurnia de nombre Felipa Palomares de Heredia vivió junto a su hijo Domingo de Heredia y Palomares, dentro de una casa adinerada, herencia de un esposo, esta ubicada en la calle que ahora conocemos como Venustiano Carranza. Se cuenta que doña Felipa adoraba a su hijo, y este, al crecer, se encargaba de los cuidados de su vieja madre. Sin embargo, él ya había alcanzado la edad casadera, y andaba en búsqueda de la mujer ideal, de aquella que fuera digna de él y su linaje. Domingo, deseoso de casarse, una tarde que paseaba con sus amigos por lo que hoy se conoce como el centro histórico, quedó cautivado por la presencia de una joven cuya belleza le parecía de otro mundo. Este día, él vio por primera vez a Francisca, una bella mujer, creyente y de origen humilde, la cual lo flechó rápidamente. Así es como comenzó el romance entre Domingo y Francisca de Bañuelos, hija única de padres humildes. Domingo, a escondidas de su madre, comenzó a cortejar a Francisca con dedicación, hasta que finalmente se confesaron su amor y planearon una boda en secreto de doña Felipa. Sin embargo, pronto llegó a los oídos de la madre de Domingo la identidad de su nuevo amorío. Al enterarse, doña Felipa, que Francisca era de orígenes humildes, se enfureció y sintió su agravio a su casto linaje español. Decidió separarlos, visitó a Francisca para poner fin a aquella relación, por el método que fuera necesario. Ella se sintió confiada de que su hijo haría lo que ella mandaba sin objetar, así que comenzó a gritar injurios y a amenazar a Francisca. Pero justo en ese instante, el joven Domingo llegó a la casa de su prometida, y al encontrarse con esa escena, y para disgusto de doña Felipa, él defendió a su amada, y le refrendó a su madre que se casaría con ella, aún sin su aprobación. Felipa, enfurecida y frustrada, se marchó con un naciente odio en el corazón, y empeñada en impedir aquel matrimonio, buscó la ayuda de una bruja. La bruja le prometió una solución definitiva, una maldición que tendría que ser entregada en forma de regalo después de la boda. Tras un ritual en donde utilizó la sangre y las plumas de 7 patos, le entregó a doña Felipa una almohada roja de terciopelo, rellena con las plumas embrujadas. El tiempo pasó, y pese a la oposición de su madre, Domingo y Francisca se casaron. Doña Felipa, conteniendo su odio, le regaló a la joven recién casada la almohada maldita como presente nupcial. Sin sospechar nada, Francisca la colocó en su lecho, apoyando cada noche su cabeza sobre él. El efecto de la maldición comenzó a notarse de inmediato. Francisca comenzó por sufrir mareos y debilidad, y los cuidados y reposo no servían de nada. Su salud se desvaneció día a día, y su vitalidad se extinguió lentamente. Antes de cumplir 6 meses de casada, la hermosa Francisca exhaló su último aliento, muriendo a causa de un mal sin nombre. Domingo, con el alma destrozada, se encerró en su habitación y se negó a ver a nadie, incluso a su madre. Cuenta la leyenda que una noche, en silencio, una figura emergió de entre las sombras para visitar a Domingo. Aquel espectro era Francisca. Con un aspecto macabro, ella le reveló a su esposo la verdad. Aquel cojín estaba maldito y le robó lentamente la vitalidad. También le confesó que habían sido su madre y la bruja quienes habían conspirado para asesinarla. Domingo denunció lo ocurrido ante el Santo Oficio. Los inquisidores abrieron el cojín, hallaron un amasijo de plumas empapadas con un líquido rojo oscuro, que no era otra cosa sino la sangre de Francisca. Para doña Felipa, quien suplicase el perdón, la justicia no se hizo esperar. Bajo tortura confesó su pacto con la bruja, quien también fue arrestada, y ambas mujeres fueron sentenciadas a morir quemadas en la plaza de Santo Domingo.
Atadas a postes y rodeadas de leña, las mujeres ardieron mientras sus gritos se alzaban entre las llamas. De Domingo nunca más se supo nada. Algunos pobladores antiguos de la zona del centro histórico aseguran que Francisca aún deambula por la calle Venustiano Carranza en búsqueda de su amado. La leyenda del Diablo Goyo. La historia de Chalitzintlan, pueblo de unos 1000 habitantes en Puebla y emplazado a unos 12 kilómetros del volcán Popocatépetl, ha estado marcado por el coloso de 5000 metros de altura. Los habitantes de alrededor no suelen llamarlo Popocatépetl, sino Popo, o también suelen decirle Don Goyo, diminutivo de Gregorio, en honor a un popular tendero del pueblo. Estos son una especie de sacerdotes que dicen tener la facultad de comunicarse con el volcán en sueños y hacer predicciones sobre este. Según lo que platica la gente del lugar, Don Goyo es un diablillo o un nahual surgido de las fosas y no siempre dormidas entrañas del Popocatépetl, que acostumbra a pasearse por los pueblos aledaños para advertir del peligro de una erupción volcánica. Cuenta la leyenda que si alguien lo encuentra, el diablillo, que también se manifiesta como un anciano, les contará historias llenas de moralejas y consejos. El viejito tiene el pelo y la barba blancos hasta los pies, y cuando tiene los ojos rojos es señal de que está furioso, y es cuando ocurren las erupciones volcánicas. Esta es una breve leyenda que nos ejemplifica la forma en la que las personas locales entienden y manifiestan los fenómenos de la naturaleza aludidos al volcán. Ahora, en representación del estado de Tamaulipas, traemos la leyenda de Pancho Rojas y la Cueva del Oro. Se cuenta que Pancho Rojas, arriero tamaulipeco, pasaba de camino al trabajo por el Cerro Partido, en el municipio de Ocampo. Un día, ante el inclemente calor que sentía, decidió reposar un momento y empezó a recordar la leyenda que rodeaba la comunidad. Esta decía que había un inmenso tesoro en una de las cuevas del Cerro Partido, compuesto de joyas, doblones de oro español y demás riquezas. Con la idea dando vueltas en la cabeza y motivado por la avaricia, Pancho pensó que era buena idea salir a buscar aquella fortuna perdida. Por suerte o desgracia, el arriero encontró la entrada de la cueva, guiado por el brillo del precioso metal que se desbordaba a la entrada del lugar. De inmediato, Pancho se abalanzó para llenar unos costales con todos los tesoros que pudo cargar, pero al momento de salir de la cueva, la entrada se cerró abruptamente. Impactado, el hombrecillo escuchó una voz cavernosa que le susurró al oído: ¿Quieres el tesoro, hijo mío? Todo o nada, Panchito. Asustado, el pobre arriero echó a andar con los costales cargados al lomo de su burro, sin voltear la mirada. Al llegar a casa y mostrar las riquezas a sus familiares, estos le aconsejaron que para ahuyentar el mal y a agradecer a Dios, pagara una manda de oro a la Virgen del Contadero, que ésta debía ser la mitad de su fortuna. Pero no lo hizo. Cuando Pancho iba de camino a hacer las compras con los costales repletos de oro, pasó frente a la imagen de la Virgen. Recordó las palabras de aquella voz en la cueva, y de pronto su tesoro se convirtió en piedra. Pancho, desesperado por recuperar su fortuna, se aventuró a regresar al cerro, pero no encontró la cueva. Solo volvió a escuchar aquella voz tenebrosa, y ante él apareció un viejo indio. En ese mismo instante, Pancho cayó muerto. Hoy en día los habitantes de la comunidad de El Contadero en Ocampo aseguran que, si uno se adentra en el Cerro Partido, es posible ver la silueta de Pancho Rojas y sus mulas cruzando la Sierra Madre Oriental, como un recordatorio de que la avaricia puede llevarte a la perdición. El árbol que maldijo Dios. En la región centro de Veracruz hay un árbol que traicionó a un hombre. Cuenta la leyenda que hace muchos años las personas que ingresaban por la noche a los bosques tropicales de la región sentían la terrible presencia de alguien que los acechaba. No tenía una figura definida. Algunas personas lo describen como un charro negro, un catrín, un animal salvaje o simplemente una sombra. Decían que era el diablo que buscaba almas, y quienes lo veían corrían despavoridos, ya que si te atrapaban jamás volvías a salir de ese lugar. La naturaleza ayudaba a quienes andaban entre sus caminos. Los árboles se abrían para dar cobijo y escondite hasta que pasara el peligro. En una ocasión, un hombre corría despavorido del diablo. Era una verdadera encarnación del mal. Un ser de casi 2 metros con los pies y la cabeza de un macho cabrío, pero el torso y las manos de un ser humano que lo perseguían, haciendo unos ruidos espantosos que aterraban a todos a su alrededor. Este hombre se acercó a un árbol para pedirle que lo ayudara. En esa ocasión,
El árbol lo ignoró, debido a que la criatura ya se encontraba muy cerca y decidió no abrirse por temor a ser destruido también. Con esta acción, el diablo se llevó el alma de aquel desdichado. Dios, molesto con el árbol por negarle la ayuda a aquel paseante, lo maldijo quitándole su corteza dura. Desde entonces, su corteza es lisa, rojiza, escuálida y se despega en jirones. El sol que cae por las tardes le ilumina y brilla con un rojo intenso que pareciera fuego. Se le conoce de muchos nombres, pero por tener la piel tan delgada como un papel, en muchos lugares le dicen papelillo. La leyenda de Ixtabay. Esta es una leyenda yucateca originaria de la cultura maya. Cuenta cómo una mujer seductora aparece en la selva, especialmente cerca de la ceiba, para atraer a hombres y conducirlos a la muerte o a la perdición. Esta es la historia de dos hermanas de gran belleza. Una de ellas era Ixtabia, conocida como Ixqueban, la pecadora, porque se entregaba al amor y al deseo carnal. Las personas del pueblo la despreciaban y la veían como alguien desagradable. Aunque su cuerpo y su pasión la maldecían, su corazón la redimía, pues curaba a los enfermos, amparaba a los desprotegidos y amaba a los animales. Su hermana, conocida como Utzcolel, mujer buena, era todo lo contrario, pura, justa y jamás había hecho algo malo para disgustar al pueblo. Pero en su interior era rígida, envidiosa y dura de corazón, incapaz de amar a sus semejantes, por considerarlos inferiores, y a los enfermos los consideraba repugnantes. Un mal día la gente no vio salir a Ixqueban de casa. Así pasaron días. Los pobladores acudieron a su casa, de la cual salía un aroma agradable. Descubrieron su cuerpo sin vida, el cual aún se conservaba gracias a los animales de la selva que la velaban. Utzcolel, lejos de sentir dolor, pensó que era un acto diabólico que el cadáver de una pecadora desprendiera aromas agradables. Ella pensó que al ser tan pura, entonces su cuerpo debería destilar un perfume mucho más agradable. Al entierro solo fueron los enfermos a los que había sanado. Al día siguiente, su tumba amaneció cubierta de flores hermosas llenas de colores y suaves aromas. Al poco tiempo falleció Utzcolel, aún virgen, seguro alcanzaría la gracia de Dios. Tan rápido como falleció, su cuerpo empezó a desprender un olor fétido. Enseguida la enterraron y todo el pueblo estuvo presente. Le adornaron la tumba con hermosas flores que al amanecer se marchitaron. Los pobladores dijeron: esto es cosa del diablo. En la tumba de Ixqueban brota una hermosa flor llamada la flor de Ixventún. Su néctar embriaga dulcemente como una vez lo hizo el amor y su pasión. Mientras que en la tumba de Utzcolel brota la flor llamada Tetzacam, la cual es un cactus con espinas y de la cual brota una flor hermosa, sin perfume. Así como fue en vida, una mujer hermosa, sin alma y sin esencia. Tal era el odio de Utzcolel hacia su hermana, que después de muerta logró regresar con la ayuda de los malos espíritus, enfadada por el desigual destino que habían tenido. Utzcolel se convirtió en la mala Ixtabia, la cual surge de Ixzacam, para imitar a su hermana en vida, ofreciendo su mundano amor a los hombres a quienes aguarda en las ceibas, peinando su larga cabellera con un trozo de cactus lleno de púas. Sigue a los hombres hasta que consigue atraerlos y los asesina en el frenesí de un amor mortal. La leyenda de la sirena de la laguna de Zumpango. Pese a no existir evidencia alguna de estos seres, los avistamientos y las historias transmitidas boca a boca y los registros de criaturas mitad pez y mitad mujer abundan. Incluso se rumora que el gran comediante Cantinflas tenía una sirena en su mansión, pues en el Estado de México se localiza la laguna de Zumpango, entre los municipios de Zumpango y Teoloyucan, muy cerca de la base militar de Santa Lucía. Es ahí donde existe una misteriosa leyenda de una sirena que habita en las aguas dulces, y que con su canto es capaz de atraer a los hombres de la localidad que se encuentran cerca de la laguna, en las noches de luna llena. Sobre este misterio existen dos versiones. Algunos dicen que la sirena había sido una joven indígena que vivía cerca del lago, y que se enamoró de un joven. Sin embargo, su amor era imposible por la oposición de sus familias. Desesperada, la joven se lanzó al lago, buscando escapar del dolor de su amor no correspondido, pero en lugar de ahogarse, fue transformada en una sirena por los espíritus del lago, condenada a vivir eternamente en sus profundidades. Desde entonces, la sirena aparece en las noches de luna llena, cantando para atraer a los hombres. Aquellos que caen bajo su encanto son arrastrados hasta el fondo, donde jamás se les vuelve a ver. En las noches tranquilas y sin viento, algunos aseguran que se puede escuchar el canto lejano de la sirena, un lamento triste y melancólico que resuena en las aguas del lago. Se dice que es un llamado de amor perdido
o una advertencia para que nadie se acerque demasiado y termine como su próxima víctima. La otra versión dice que por los años 60 era común que algunos jóvenes varones desaparecieran en la zona, hasta el día en que un muchacho que caminaba por la orilla del lugar al anochecer escuchó un canto que lo atraía con fuerza. Supuestamente este hombre perdió el conocimiento poco después, pero al despertar se encontró en el interior de una cueva, desde donde lo observaba una hermosa sirena. Aunque él solo había escuchado de ellas en relatos antiguos, según se cuenta, la sirena quedó cautivada por la apariencia del muchacho y decidió no matarlo. Él le suplicó que le dejara regresar al pueblo, ya que su madre se encontraba muy enferma, y le pidió que permitiera ver si se encontraba bien. La sirena aceptó dejarlo ir con una sola condición: el joven debía regresar a la brevedad. Él aceptó el trato y a su regreso narró al pueblo todo lo ocurrido, lo que hizo que los vecinos quedaran aterrados por el encuentro. Decididos, los colindantes lo ocultaron para que no pudiera regresar con la sirena, y supuestamente fueron en busca de la criatura. La gente buscó la forma de secar la laguna para así dejar a la sirena al descubierto y poder asesinarla, pero esta, furiosa por lo que estaba ocurriendo y tras darse cuenta que el joven jamás regresaría a cumplir su promesa, entonó un canto tan fuerte que llegó hasta los oídos del muchacho que se encontraba escondido. Al llegar de regreso con la sirena, el joven ya no vio una hermosa mujer, sino un ser de aspecto espantoso, quien, al ver al hombre, no dudó ni un instante y lo asesinó ahogándolo en el fondo del lago. Los pobladores buscaron al joven, y en sus esfuerzos continuaron secando el lugar hasta que localizaron la cueva y encontraron el cuerpo del muchacho. Junto a su cadáver había una nota, con una advertencia en la que se leía que si volvían a secar la laguna, una gran maldición caería sobre toda la gente y sus descendientes. Hasta la fecha, hay quienes aseguran que han visto a la sirena deambular por la laguna. Incluso, existen personas que afirman que la han escuchado cantar. Para nosotros, es otra leyenda más de nuestro folclore. Pero dime, ¿qué te pareció esta canasta de leyendas de México? ¿Ya las habías escuchado? Dímelo en los comentarios. Si te gustó y quieres escuchar más, por favor no olvides regalarme un like y suscribirte. Eso nos ayudaría bastante. Sin más por esta ocasión, te saluda Aro, de Estación Relaterror. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos. Adiós.